Vamos a iniciar el curso sobre ley de Ohm de la temática Aprende Electrónica. Este curso es de el nivel 1. La electrónica que voy a difundir y a publicar está en 4 niveles. Cada nivel tiene 4 cursos. Este es el primer curso del primer nivel. Bienvenidos todos ustedes. La ecuación de Ohm es la famosa ley escrita por el alemán Georg Simon Ohm. Es la que relaciona en un circuito eléctrico y especialmente en una resistencia el valor de el voltaje, la corriente y la resistencia. Esa se conoce como ley de Ohm, donde el voltaje es la corriente por la resistencia. Despejando la corriente es el voltaje sobre la resistencia y la resistencia entonces es el voltaje sobre la corriente. Se relacionan por medio de este triángulo. Más fácil entender de que el voltaje es corriente por resistencia, la corriente es el voltaje sobre la resistencia y la resistencia es el voltaje sobre la corriente. Las unidades es el voltio para el voltaje, el amperio para la corriente y el ohmio para la resistencia. Se escribe así la letra ohmio. Entonces un voltio es un amperio por un ohmio es un voltio sobre un ohmio, y un ohmio sabemos que es voltaje sobre corriente, o sea, voltios sobre amperios. En esta ley vamos a ver ejemplos donde tenemos fuentes aplicadas de corriente continua, como el de una batería, que quiere decir que el voltaje con respecto al tiempo siempre es constante. Eso se llama una batería o fuente de corriente continua o fuente de corriente directa. Ejemplo. Tenemos una fuente de voltaje de 9 voltios, alimenta una resistencia de 2200 ohmios o 2.2 kilo ohmios. Ponemos con kilo ohmio, kilo quiere decir 1000. Nos preguntan hallar la corriente. Aplicando la ley de Ohm, sencillamente la corriente del voltaje sobre resistencia, o sea, 9 voltios sobre 2.2 kilo ohmios, que es la resistencia. No olvidemos que voltios sobre ohmios pues es amperio, pero aquí en el denominador tenemos kilo, o sea, aquí tenemos es miliamperios. Entonces, de forma directa podemos hacer este cálculo de esta forma. La potencia eléctrica es igual al voltaje que multiplica por la corriente. O sea que voltios por amperio nos da potencia y se mide en vatios. Entonces potencia es igual a E por I. Voltaje es potencia sobre corriente y corriente es potencia sobre voltaje. En una resistencia, la potencia es la resistencia por la corriente al cuadrado o también voltaje al cuadrado sobre resistencia. Que son los múltiplos y submúltiplos. Entonces el vatio es voltio por amperio, un milivatio, pues es una milésima de vatio, o sea que un vatio es 1000 milivatios. Un kilovatio es una unidad de medida de potencia alto. Kilo es 1000, o sea que un kilovatio es 1000 vatios. Ejemplo 2. Tenemos un circuito con una fuente de 10 voltios conectada a una resistencia de 1 K. Nos piden hallar la corriente, la potencia suministrada por la fuente y la potencia disipada en la resistencia. Este es nuestro circuito.
Esta es la fuente de voltaje de corriente continua, se caracteriza porque tiene polo positivo y polo negativo. Este es el símbolo de la resistencia y este es el símbolo de la tierra eléctrica. De la corriente sabemos por ley de Ohm que es voltaje sobre la resistencia igual a 10 voltios sobre un K, o sea 10 voltios sobre un K, 10 sobre 1 es 10 y como abajo está K, la corriente está en miliamperios, 10 miliamperios, que si lo multiplicamos por 1000 da 0.01 amperio. La potencia de la fuente es voltaje por corriente. Potencia, o sea 10 voltios por la corriente que nos dio. Recuerden que voltios por amperio de vatios. 10 por 0.01 es 0.1 y si queremos en milivatios multiplicamos por 1000. O sea que la potencia nos da 100 milivatios. Y en la resistencia, la potencia, ya vimos que en una resistencia, la potencia es igual a la resistencia por corriente al cuadrado. La resistencia era un K, o sea 1000 ohmios por la corriente al cuadrado, ese cálculo nos da que es 0.1 vatio. O multiplicando por 1000, 0.1 por 1000, pues es 100 milivatios. Observen que la potencia en la resistencia es igual a la potencia que envía la fuente. ¿Por qué? Porque la energía siempre se conserva, o la potencia siempre se conserva. El ejemplo siguiente. Nos piden hallar la resistencia y la potencia suministrada y la potencia disipada. Este es el circuito, me dan el voltaje y me dan la corriente. Entonces, el voltaje es 20 voltios, la corriente es 100 miliamperios, o sea, 0.1 amperio. Si dividimos esto por 1000, y por lo tanto la resistencia es voltaje sobre corriente, o sea, 20 sobre 0.1 amperio que está aquí, nos da 200 ohmios. Esta resistencia entonces es de 200 ohmios. La potencia que envía la fuente es voltios por corriente, o sea 20 voltios por 0.1 amperio, nos da 2 vatios. Esta es la corriente, ¿no? 2 vatios. Y la potencia en la resistencia, recordemos que es resistencia por corriente al cuadrado, la resistencia calculada es 200 ohmios y la corriente es 0.1 amperio al cuadrado, nos da exactamente el mismo valor. Vamos a ver otro ejemplo que es sobre diseño. Nos dan la fuente de 12 voltios, una corriente de 50 miliamperios y nos dicen hallar esa resistencia, pero también nos piden decir de qué potencia es esa resistencia, si es un valor comercial. La resistencia sabemos por ley de Ohm que es 12 sobre la corriente 50 miliamperios que están aquí. 2 sobre 50 es 0.24 miliamperios, aquí que entonces kilo ohmios. Si multiplicamos por 1000, eso es igual a 240 ohmios. Pero 240 ohmios no es un valor comercial. Un valor comercial, si ustedes miran por internet, hay resistencia de 220 y de 270 ohmios. ¿Qué quiere decir eso? Que como el cálculo nos dio 240 ohmios, buscamos el más cercano, el valor más cercano, que es de 220 ohmios. Ya ahí, como el valor de la resistencia se modificó, debemos recalcular la corriente. Y la corriente ahora es 12 sobre 220, según este cálculo es de 54.5 miliamperios. Por lo tanto, su potencia es 12 por la corriente, da 654 milivatios. Hay resistencias de potencia de 1/4 de vatio, de medio vatio, de 1 vatio. Entonces, como 1 vatio son 1000 milivatios, debemos escoger una resistencia que nos aguante esta potencia. Por lo tanto, la que nos aguanta es escoger una resistencia de 1 vatio.
Por lo tanto, tenemos que colocar en el circuito una resistencia de 220 voltios a 1 vatio. Gracias.